Humanos, a propuesta del Festival de Derechos Humanos, Socialmed, digamos, ha colaborado en la organización de algunos de los actos que se han ido realizando, como el de hoy, a lo largo de esta semana. El acto de hoy va a consistir en la presentación de un libro de la colección Cine y Derecho de la editorial Tirant-lo Blanc, una editorial valenciana que ha promovido una colección en la que autores que son del mundo de las ciencias sociales comentan películas y comentan temas, como precisamente el de la Guerra de los Balcanes, que es el que se presenta hoy. Se presenta la guerra tras la esquina o a la vuelta de la esquina de la profesora Chiara Vitucci de la Universidad de la Campagna de Italia, y nos va a dar la posibilidad de contextualizar la película que veremos después, que es una película del año pasado, de 2020, sobre los sucesos de Srebrenica del año 95, Quo Vadis. Estamos aquí porque presentamos ese libro, La guerra a la vuelta de la esquina, y con el subtítulo La mirada del cine a Yugoslavia en llamas, que es un libro de la colección Cine y Derecho por Tirant-lo Blanc, y que es una colección a la que le debo un cariño especial, porque yo, después de haber leído los primeros libros de la colección, quise hacer algo parecido en Italia y hice una colección un poco parecida, mucho más joven pero parecida, que se llama Cinema, Diritto, Società, Cine, Derecho y Sociedad. Y el libro va sobre la guerra en ex Yugoslavia y la cuenta a través de las películas. Hay varias películas, algunas cuentan las causas de la guerra, otras cuentan la guerra mientras que ella estaba allí, y otras cuentan lo que pasa después de la guerra. Entonces la paz, que es difícil, peligrosa, y el tentativo de reconciliar los ánimos después de una guerra parecida como la que hemos conocido en la antigua Yugoslavia.